Feliz domingo. En este 24º domingo ordinario, escuchemos el Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 15, versículos del 1 al 3 y del 11 al 32. En aquel tiempo, se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo, por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí: «Este recibe a los pecadores y come con ellos». Jesús les dijo entonces esta parábola. Un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre: «Padre, dame la parte de la herencia que me toca». Y él le repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se fue a un país lejano, y allí derrochó su fortuna, viviendo de una manera disoluta. Después de malgastarlo todo, sobrevino en aquella región una gran hambre, y él empezó a pasar necesidad. Entonces fue a pedirle trabajo a un habitante de aquel país, el cual lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tenía ganas de hartarse con las bellotas que comían los cerdos, pero no lo dejaban que se las comiera. Se puso entonces a reflexionar y se dijo: «¿Cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra, y yo aquí me estoy muriendo de hambre? Me levantaré, volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Recíbeme como uno de tus trabajadores». Enseguida se puso en camino hacia la casa de su padre. Estaba todavía lejos, cuando su padre lo vio y se enterneció profundamente. Corrió hacia él y, echándole los brazos al cuello, lo cubrió de besos. El muchacho le dijo: «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo». Pero el padre les dijo a sus criados: «Pronto, traigan la túnica más rica y vístansela, pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el becerro gordo y mátenlo. Comamos y hagamos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado». Y empezó el banquete. El hijo mayor estaba en el campo, y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y los cantos. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. Este le contestó: «Tu hermano ha regresado, y tu padre mandó matar el becerro gordo por haberlo recobrado sano y salvo». El hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió entonces el padre y le rogó que entrara, pero él replicó: «Hace tanto tiempo que te sirvo, sin desobedecer jamás una orden tuya, y tú no me has dado nunca ni un cabrito para comérmelo con mis amigos. Pero eso sí, viene ese hijo tuyo que despilfarró tus bienes con malas mujeres, y tú mandas matar el becerro gordo». El padre repuso: «Hijo, tú siempre estás conmigo, y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta parábola del hijo pródigo es una de las más conocidas del Evangelio. Hacia el final de esta historia, cuando el padre ha recibido amorosamente en su casa al hijo que regresa, el hijo mayor se enoja. No puede creer que su padre acoja como si nada a ese hijo ingrato que los abandonó, despilfarró sus bienes y ahora regresa fracasado. La bondad de su padre le molesta. Le parece un error y una injusticia que hasta le hagan una fiesta. Se niega a entrar y disfrutar de la alegría de haber recuperado aquel que se había perdido y que habían encontrado. Sabemos que esta parábola la pronunció Jesús precisamente cuando lo criticaban por juntarse con pecadores, publicanos y prostitutas, y que el hijo mayor de la parábola representaba en la historia a todos aquellos que se creían buenos, como los escribas y fariseos, que se escandalizaban
de que Jesús se alegrara por aquellos pecadores que estaban abriendo su corazón al Evangelio. En efecto, la soberbia y la arrogancia de los fariseos los cegaban y parecía causarles amnesia, pues ellos, conocedores de la Escritura, sabían que Yahvé, el Dios de Israel, era un Dios rico en misericordia. Jesús lo anuncia sin ambigüedades. Proclama la misericordia de Dios y la búsqueda de quien se ha perdido, como la razón de ser de su venida al mundo, y la aceptación de su misericordia como lo que causa más alegría y fiesta en el reino de los cielos. A nosotros, muchas palabras y acciones, por ejemplo del Papa Francisco, nos provocan a ser una iglesia maestra y ejemplo de misericordia. Basta recordar la insistencia del Papa en que seamos una iglesia en salida y busquemos a las personas que habitan las periferias existenciales en medio de la marginación y el abandono. Hay que aclarar que como comunidad de creyentes debemos acoger con respeto a quienes han fracasado en su matrimonio y se han vuelto a casar, a las personas homosexuales, a quienes habían abandonado la fe. Acoger y alegrarnos por el regreso de quien ha cometido errores, que tal vez hasta ha estado en la cárcel o simplemente nunca se había acercado a la iglesia y ahora lo hace con la esperanza de encontrarse con un Dios bueno, con un Padre misericordioso y con unos hermanos que no lo juzgarán ni condenarán. Salir a buscar, incluir, acoger incondicionalmente, curar las heridas, acompañar pacientemente, no son actitudes accidentales o accesorias. Se trata de ser fieles a Jesús, a sus enseñanzas y a su ejemplo. Puede ser que la falsa seguridad de estar en el bando de los buenos haga que el fariseo que llevamos dentro, la soberbia, la arrogancia, el legalismo, emerja cuando vemos que Jesús, a través de su iglesia, acoge a quien públicamente ha pecado y farisaicamente le consideremos más pecador que nosotros. Pero en realidad, lo que hacemos con esto es resistirnos a participar de la fiesta del Padre que ama incondicionalmente a todos sus hijos y se alegra cuando vuelven a casa. Hay que bloquear al fariseo que todos llevamos dentro y que nos impide acoger con misericordia a los demás y alegrarnos con nuestro Padre. Y si nosotros somos los que hemos salido de la casa paterna y nos hemos perdido, pues regresemos, no perdamos tiempo. Reconozcamos nuestro pecado y emprendamos el camino de regreso con humildad y confianza, que nuestro Padre y nuestros hermanos nos esperan con los brazos abiertos. Que tengas una excelente semana.